Hola curiosas y curiosos. Antes de empezar con la historia del bar y los gladiadores, una curiosidad. Y es que un error en la interpretación de un cuadro del siglo XIX todavía se paga hoy en día. El cuadro en cuestión es el óleo llamado Polis Verso, creado en el año 1872 por el pintor francés Jean-Long Gérôme. Un cuadro espectacular, pero del que se hizo una interpretación errónea. El mismo representa la escena de un anfiteatro en el que un gladiador espera la decisión del emperador, muerte o vida del gladiador caído. El pueblo, sediento de sangre, saca el puño y extiende el dedo pulgar, Polis Verso, pulgar girado. La interpretación que se hizo del cuadro es que este gesto significaba la muerte. Esta errónea interpretación ha servido para que en las películas o series de Roma el gesto del pulgar hacia abajo signifique muerte. Incluso Ridley Scott reconoció que tuvo en mente este cuadro cuando dirigió Gladiator. Pero la realidad es bien distinta. El gesto que significaba muerte era con el pulgar hacia arriba, bajo la garganta, para degollarlo. Importante, bajo la garganta. Y el gesto que significaba la vida era con el pulgar oculto o con el pulgar hacia abajo, representando la espada clavada en la arena. O sea, al revés de lo que el cine nos indica. Como vemos en el cuadro, el gladiador caído pedía clemencia extendiendo dos dedos. Y como veis, el público pedía que viviese. Y dejando a un lado el emperador y los gladiadores, ¿por qué ha llegado hasta nuestros días el pulgar hacia abajo como signo de aprobación? Pues sería el cristianismo el que le daría la vuelta a la tortilla. El pulgar hacia arriba señalando el cielo indicaba el bien o la salvación. Y el pulgar hacia abajo señalando el infierno mostraba el mal o la muerte. Así que curioso, ya veis, menos ver la tele y más leer. Pero bueno, ahora vamos a la historia. ¿Qué relación tiene el bar con los gladiadores? ¿Cuál es el origen y motivo de este espectáculo? ¿Qué pueblo lo puso en marcha? Pues bien, en este vídeo hablaremos de eso y mucho más, así que quedaos hasta el final. Os aseguro que vais a alucinar con esta historia. Además, al final del vídeo os haré una pregunta y la mejor respuesta saldrá aquí, en Historias de la Historia. Así que suscribíos y dale a la campanita para estar al día de todas las historias que publico cada semana. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia y ya sabéis, aquí se cuenta la historia de otra forma, así que si quieres saber más, acompáñanos. Uno de los protagonistas actualmente en el fútbol es el VAR, el famoso Video Assistant Referee, el árbitro asistente de vídeo, algo que consiste en un conjunto de cámaras distribuidas por todo el campo que retransmite la señal a una sala donde los asistentes de vídeo pueden revisar los goles, las tarjetas, los penaltis y la identidad de los jugadores en determinados lances del partido. La asistencia se puede producir a petición del árbitro principal o a instancia de los propios asistentes, avisando al árbitro por el pinganillo. Pero, ¿por qué os digo que también habría sido necesario en las luchas de gladiadores en la antigua Roma el uso del VAR? Pues os lo contaré ahora. Pero bueno, antes de bajar a la arena, precisad algunos detalles sobre las luchas de gladiadores. Y es que estas luchas en sí fueron una degeneración. El origen se remonta a la época de los etruscos, cuando se celebraban este tipo de combates entre prisioneros para honrar la muerte de un ser querido. Un ritual funerario que se convirtió en un espectáculo lúdico. Y ya puestos, más tarde se añadieron la lucha entre animales o la de hombres contra animales. Cualquier cosa para que no decayese el espectáculo. La mayoría de los combates eran a primera sangre y solo en contadas ocasiones se luchaba a muerte, aunque con la posibilidad de perdón por parte del emperador o el editor del espectáculo. Hay que pensar que era todo un negocio y es que el editor, el que organizaba y financiaba los combates para ganarse el favor del pueblo, tenerlo contento o conseguir los votos para algún puesto en la magistratura, alquilaba a los lanistas, que eran los dueños de las escuelas de gladiadores, a los propios gladiadores que iban a luchar. Y lógicamente pagaba por ello. Y claro, si era muerte había que pagar mucho más, porque un gladiador muerto era un luchador menos que el lanista podía alquilar para otros espectáculos. Así que, para amortizar los gastos, interesaba que peleasen en muchas ocasiones para que fuese un negocio rentable. Y nada, hecho el sorteo de las parejas que iban a luchar entre sí
Y cruzadas las apuestas, en la arena quedaban los luchadores y los summa rudis, una especie de árbitros que velaban por el cumplimiento de las reglas, el fair play. Curiosamente, estos jueces eran normalmente prestigiosos gladiadores retirados. Vestían túnicas blancas y llevaban espadas de madera, las llamadas rudis, o también látigos, con los que señalaban movimientos ilegales, paraban el combate si algún gladiador era herido o los incitaban a la lucha golpeándolos si no le ponían muchas ganas. En uno de estos combates, celebrado hace 1800 años entre dos gladiadores, llamados Diodoro y Demetrius, ocurrió algo muy extraño. Algo inesperado que nos revela la lápida de Diodoro. El relieve muestra la imagen de un gladiador que sostiene lo que parecen ser dos espadas frente a su oponente caído, pidiendo clemencia. Y el epitafio en cuestión dice lo siguiente: después de derrotar a mi oponente, Demetrius, no lo maté de inmediato. El destino y la decisión del summa rudis me mataron. Así, tras estudiar este enterramiento, la conclusión de Michael Carter, profesor de la Universidad de Santa Catharines-Bluck en Canadá, especialista en el estudio de este tipo de combates, fue que Diodoro había derribado a Demetrius y este, desde el suelo, extendía la mano en señal de clemencia. Diodoro, pensando que ya había vencido, no dio muerte a su oponente, pero el summa rudis interpretó que Demetrius no había sido derrotado por Diodoro, sino que se había caído accidentalmente y ordenó reiniciar la lucha. Demetrius recogió su equipo y logró matar a Diodoro. Después, algunos de los conocidos del gladiador muerto, que habían visto lo ocurrido, encargaron la lápida y el epitafio para que la posteridad recordase aquel error fatal. Y es por ello que seguro que Diodoro habría pedido el VAR. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? ¿Conocíais esta historia? Podéis ponérmelo en los comentarios, los leo todos. Aparte, en el comentario destacado os dejaré otros vídeos tan interesantes como este. Echadle un ojo también. Por cierto, os dejo una pregunta para que la contestéis vosotros en los comentarios. De las respuestas acertadas, elegiré una al azar que pondré en la pestaña Comunidad del canal. A ver quién la sabe. ¿De dónde proviene el término gladiador? ¡Suerte a todos! Y nada, aparte de darle like al vídeo, suscribiros y campanita, os recomiendo este vídeo aquí que es tremendo, es brutal, os tenéis que ver. Ese es el botón para suscribiros y estos dos botones son mis otros dos canales, tanto Ciencias de la Ciencia como Easy Promos TV. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.